Bueno, buenos días, Silvina, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Con ganas Aquí de en cuarentena. conversar? Sí, 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 por supuesto, siempre. Sobre estos temas siempre, me encanta. ¿Estás empezando con tu tesis doctoral? ¿Estás incursionando en temas vinculados a la ecología, a la espiritualidad? Temas muy de actualidad, muy buscados en el marco de lo que hoy es, por ejemplo, el Sínodo sobre la Amazonia, el texto Querida Amazonia, Ujú. Laudato Si. ¿Qué me podés contar? ¿Cuáles son tus intuiciones? Bueno, en principio mi pata, digamos, mi raíz está en la teología moral, así que desde ahí empiezo este camino, esta búsqueda, tratar de conectarme con esos temas. Y la otra pata es la estética, siempre me gustó el tema del arte, creo que siempre. Así que, bueno, mientras estudiaba sobre la moral, también siempre tenía esa otra, ¿viste?, conexión con el tema del arte. En- y me había acercado a los temas de ecología, por decirlo de alguna forma, a partir de la estética, ¿no? A partir de la contemplación, del tema de la contemplación de la belleza, como una relación de la via pulcritudinis. En- Así que en realidad mi primer acercamiento a los temas de ecología vienen por ese lado, y siempre desde la perspectiva de la teología moral, también, bueno, preguntándome acerca de qué puede aportarle la estética a la ética, ¿no? O sea, cuán necesario es conectar esos dos puntos, ¿no? Entonces, bueno, como esas dos líneas. Y bueno, justo resultó que, bueno, a partir de Laudato Si, bueno, ahí empecé a sentirme muy motivada por el tema propiamente más ecológico. Eh, y después, bueno, surgió el tema del Sínodo de Amazonía, eh, que también me llegó así como de golpe a la vida de alguna forma, por caminos misteriosos, para acercarme a ese tema. Y bueno, quedé como choqueada, flasheada, no sé, emocionada con ese tema, con el tema de Amazonía, y encontré, por supuesto, en esos encuentros con la Amazonía, con la datos y demás, muchísimos elementos que hacían a mi camino, ¿no? De la relación En entre Querida ética. Amazonia aparecen textos poéticos. De hecho, Francisco cita varios poemas de diferentes autores de diferentes países. Y la poesía conecta evidentemente con la afectividad y conecta, en este caso, con la ecología, con el medio ambiente, de un modo mucho más profundo, más sentido. De algún modo, detrás también de este proyecto de tesis hay una cierta experiencia de la vida que te ha movilizado a tratar de conectar estos temas, que además son sumamente pertinentes, porque Sí, tocan el tema de la corporeidad. La primera forma de vinculación que nosotros tenemos con el entorno es a partir de nuestro propio ser corpóreo. Tocan el corazón, porque el arte moviliza, y nos moviliza afectivamente, y nos vincula de otra manera con el entorno. Y en el fondo le da un tono contemplativo, es decir, esta dimensión que el Papa insiste tanto en Laudato Si como en Querida Amazonia, acerca de la espiritualidad ecológica. Es decir, es un modo de vida, es donde todo está vinculado, donde todo está conectado. Eh, a mí me interesó mucho cuando me enteré de este tema porque me parece que justamente es otro tipo de estilo de hacer teología. Alguno tal vez te pueda plantear si esto no es una forma de pensar más de tipo panteísta. Es sí, decir, si acaso acá no estamos mezclando todo un poco, vos utilizabas, cuando me escribiste, una expresión que está tomado del Génesis 2, compañía adecuada, que está dicho de la mujer respecto al hombre, es decir, también está esta temática como femenina de aproximación a la reflexión del tema, y que vos aplicás sobre todo a la naturaleza. A ver, ¿cómo me explicás eso? ¿Cómo desarrollás eso? Es muy interesante la intuición. sí, como decís vos, parte de la experiencia personal, por supuesto, todo este intento, ¿no? De acercamiento, de abordaje. Y hace un tiempo estuve trabajando, sobre todo el año pasado, en algunas
figuras que me sirvieran para tratar de explicar cómo entiendo, o sea, cómo entiendo el lugar o la función del arte en el acercamiento a problemáticas morales, como pueden ser la problemática ecológica, que yo no entiendo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, trabajé con figuras como, por ejemplo, Balsa de Rescate, al principio del año pasado. Después trabajé como ayuda, también la trabajé como un camino, digamos, como el arte como camino, el arte como balsa de rescate, por sus características, por la capacidad Un que poco tiene más de... fuerte, más Sí, fuerte. perdón. Ah, bueno, voy a poner más fuerte yo aquí, ¿verdad? Entonces te decía en relación al tema de cómo colabora el arte en todo esto. Y entonces ahí se me ocurrió esta otra figura, que tal como decís vos viene de otro lado, ¿no? Que es el tema, el concepto de Sergei, que significa esa ayuda adecuada, ¿no? Esa ayuda proporcionada, ¿no? Que está al frente, que por un lado posibilita y por otro lado también limita en un cierto sentido la dinámica de cada de los individuos, ¿no? Que sí que está relacionada con la figura de la relación conyugal, de alguna forma el hombre y la mujer, pero me encantó usarla, me pareció que me servía para usarla para pensar el arte, digamos, el arte como ayuda adecuada. En algún momento también había pensado, y de hecho había empezado un pequeño ensayo sobre el arte perdón, la naturaleza como ayuda adecuada, ¿no? Eh, que también es una línea que podría trabajar. Es más, había empezado a pensar en la idea de la naturaleza como pareja, como par con el hombre, entonces, no sé, hasta hacer una analogía con la danza, no con Vos la sabés que poesía, sino con la danza. tuve Sí. la curiosidad de ver la palabra kenegdo, lo que significa, y también, además de adecuado, es algo que confronta, algo que incluso se pone enfrente, casi que puede llegar a ser enemigo, y uno imagina las discusiones también conyugales de algún modo, ¿no? Ujú. Es muy interesante vincularlo al arte y también a la naturaleza, porque hoy de hecho la pandemia nos parece que nos enfrenta, nos enemista, es decir, no es una aproximación bucólica tampoco la aproximación que tenemos al entorno, ¿no es cierto? Pero también el arte nos confronta con nuestro yo profundo, con el inconsciente, que también a veces es un poco enemigo, ¿no es cierto? Que nos juega malas pasadas. Es decir, acá hay todo un desafío de diálogo muy profundo que el arte posibilita, empezando por dialogar con nosotros mismos. El arte nos permite ir entrar en diálogo con nuestro mundo, sobre todo inconsciente, nuestros deseos, e irlos integrando al yo que se trasciende, es decir, nos va como unificando. Pero parte de algo que parece estar como en la antípoda de lo esperable. Es decir, como que surge de algo que aparentemente genera inicial caos, inicial confrontación, pero progresivamente se va convirtiendo en símbolo, Simbalein, es decir, lo que podría dispararse en muchas direcciones opuestas y contradictorias, termina como unificándose, sin con, ¿no? Es decir, lo que podría arrojarse en muchas diferencias termina anudándose, eso es lo propio del símbolo y es lo propio del arte, que trabaja nuestra afectividad y vincula nuestro imaginario regresivo con el progresivo, lo hace dialogar. El yo trascendido con el yo que se trasciende. Las necesidades como más naturales con los valores autotrascendentes, evangélicos. Y acá, por ejemplo, con la naturaleza es muy interesante esto, porque una primera actitud puede ser la actitud que hemos tenido como civilización en estos últimos, sobre todo, más de 100 años, actitud conquistadora, dominadora. Desde una perspectiva humana, podríamos decir también una actitud como más machista, ¿no es cierto?, dentro del plano de la sexualidad, en detrimento de una dimensión como más gratuita, contemplativa, que nos nutre y nos enriquece de otra manera. Es esta otra mirada de la creación, como jardín, ¿no? Como tierra a trabajar, digamos, con el sudor de la frente, que es la imagen más bien posterior a la caída del hombre. La imagen previa en ese mismo relato de Génesis 2 y 3 es más bien del hombre que cultiva el jardín, es decir, de algo más bien agradable, creativo, ¿no? Algo que uno hace lúdicamente. Sí, nosotros, bueno, cuando empiezo yo a trabajar sobre estos temas, por supuesto empiezo a pensar el tema de cuál es esas capacidades del arte, y como bueno, lo primero con lo que me encuentro es con el tema de esa capacidad de ser como un profeta, ¿no? Que denuncia y que anuncia, y bueno, para ir la
el lado de la denuncia tiene que ver con, con que te incomoda, con que te cuestiona, con que se pone enfrente y te genera, bueno, una pregunta. Incomodidad, una cierta incomodidad. Claro, una cierta incomodidad. Y entonces capaz que el arte, si funciona como profeta que denuncia lo que estamos haciendo, nuestra relación con los demás, con todas nuestras relaciones, ¿no? Pero en particular la relación con la naturaleza, entonces me parece que por ahí es lo que necesitamos, ¿no? Como esa especie de impulso que necesitamos para poder comprenderla o acercarnos a ella de una manera, de la mejor manera que podamos, ¿no? Y al mismo tiempo, como profeta que anuncia, el arte también pone en evidencia, bueno, algo atractivo, ¿no? Que te integra personalmente, que te integra verdaderamente espiritualmente, corporalmente, en todo sentido, ¿no? Entonces, bueno, tiene como esas dos características que, bueno, que se van trabajando a nivel del arte, a nivel de la filosofía también, de diferentes maneras. Por ejemplo, en Alicia Bugallo plantea el tema de la desidentificación y la identificación, ¿no? Y en ese sentido habla de la denuncia como desidentificación y el anuncio como identificación. No usa la palabra denuncia, pero sí estas otras categorías. Y es interesante cuando habla, por ejemplo, de la identificación que es necesaria para poder conectarse con la naturaleza, que tiene como dos características, ¿no? La identificación por pertenencia, dice ella, y esa pertenencia implica saberme no saberme dentro de la naturaleza, saberme uno más en un ecosistema, ¿no? Que es una experiencia muy importante para poder ordenarnos y ubicarnos sin caer en el panteísmo, sino que en saberme, digamos, ser necesitado de, ¿no? Y por lo tanto me afecta lo que sucede en el ambiente y yo afecto al ambiente también, ¿no? Y la otra parte de la identificación es por similaridad, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ese concepto, porque ahí es donde sale la trascendencia, es decir, todos formamos estamos conectados entre nosotros y al mismo tiempo pertenecemos a algo más y de alguna manera es nuestra causa lo que está fuera de este ámbito, entonces también abre la posibilidad de la trascendencia. Entonces es como que esas son categorías que unen muchos elementos que son... Bueno, Es un tema que ha sido llevado también al cine en Avatar, el proceso que hace de transformación Jake cuando conoce también a Neytiri en el planeta Pandora. Es la temática esta, ¿no es cierto? De fondo llevado al cine en una película que es muy conocida. ¿Vos sabés qué? Confieso que no he pasado por ahí, no he pasado por ahí. Me haces pensar que en la historia, sobre todo moderna, del cristianismo, la autorreferencialidad del yo ha impedido mucho el diálogo. Y entonces, normalmente, con lo diferente, nos enemistábamos, nos peleábamos y llegábamos a la guerra, ¿no es cierto? Las guerras mundiales son como la máxima expresión de esto. Pero también el sílabus, en términos dogmáticos, en términos eclesiales, ¿no es cierto? El no diálogo con el mundo, lo contrario al Vaticano II. A mí me parece que el arte, el conectarse con la afectividad, con todo esto que hace más que una racionalidad conceptual, a una racionalidad simbólica en todo caso, es como más dialógico en muchos niveles y da espacio al espíritu. Es decir, el espíritu empieza a tener como su lugar, su reconocimiento dentro de la Trinidad, que justamente es la gran denuncia de Rahner, es decir, bueno, hemos tenido un Dios monista, monoteísta, pero que un Dios trino que en nada se diferenciaría de un Dios monista en el sentido de si fuese una sola persona. En la práctica eso no hubiera cambiado nada, ¿no? Es la gran denuncia que él hace y la vía pulcritudinis, de la que hablás, ¿no es cierto?, que fue tan trabajada en el diálogo con los padres orientales y sobre todo por von Balthasar, ha permitido otro tipo de espacio y otro tipo también de lenguajes, como es el lenguaje del arte. En este sentido, esto también incorpora una vertiente como más femenina también a la forma de pensar y de reflexionar. Cambia un poco el mapa también hermenéutico de las situaciones. Así que me parece que es un tema sumamente interesante el que estás abordando. Además, vos tenés tu familia, tenés marido, y así como se te ve en la pantalla, tenés 4 hijos, que no debe ser fácil eso.
Somos No. colegas de la UCA, y la primera vez que hemos interactuado un poco más fue en el marco de la Sociedad Argentina de Teología, en uno de los días que nos dejaban salir, ¿no es cierto?, en grupo, en una pizzería, que un diálogo muy lindo hemos tenido, éramos 4 o 5, un contexto como más informal, ¿no? Y a mí me parece que es interesante toda esta informalidad que despierta el arte, que despierta la belleza, integrarla a la reflexión, ¿no? Porque si no caemos en lo que decía Nietzsche, cuando hablaba del Dios cristiano, siempre el mismo Dios, aburrido, si por lo menos tuviéramos muchos dioses, ¿no? Pero en el fondo él se refería a esta mirada un poco como demasiado rigidizada, conceptualizada, con un corsé demasiado rígido, ¿no es cierto?, con que habíamos pensado la fe dogmáticamente, es decir, en la antípoda de la mística. Yo creo que todo esto como que despierta una gran riqueza, nos humaniza al conectarnos con el entorno, con el medio ambiente, con la propia corporeidad, con los afectos, con el otro, con la otra, toda esta dimensión también de la sexualidad. Me parece que hacia la vincularidad, ¿no es cierto? Me parece que es un planteo muy interesante entre neumatológico, entre protológico, si lo vinculamos a la creación, antropológico, sacramental, simbólico. Así que me gustó el tema y ojalá que vaya prosperando todo esto, Silvina. Bueno, muchísimas gracias, sí, sí, sí. Intentaremos que así sea. En estos momentos ahora estoy trabajando sobre arte contemporáneo, sobre land art. ¿Arte cómo? En arte contemporáneo, sobre Contemporáneo. land art. Así que estoy estudiando muchísimo sobre todo arte visual, así que bueno, por ahí en otros, en el tema de cine no me metí tanto, en el tema de literatura tampoco. Pero bueno, estoy metiéndome mucho en eso porque realmente es impresionante todo el trabajo que ya se viene haciendo desde los 60 en adelante sobre un acercamiento determinado a la naturaleza y un cuestionamiento y bueno, un proceso que hace el mismo arte contemporáneo que realmente estaría genial que lo pudiéramos por lo menos tomar como ejemplo de un modo que necesitamos de la teología también para poder abordar esto de manera profunda y no que sea meramente nominal, digamos, ¿no? Como vos dijiste, no es un tema que ahora está en boga de todo el mundo, entonces para que realmente no pierda profundidad es bueno por ahí mirar al costado y ver cómo han hecho otros para hacer ese acercamiento y que realmente han hecho un camino muy... El arte que interpela, sobre todo el arte contemporáneo, ¿no? Y que no es tan fácil de decir esto significa esto, sino que siempre te deja pensando, y tiene muchas interpretaciones posibles, como los sueños. Claro. Yo creo que eso hace que el pensamiento se fecunde, sea creativo. Te agradezco muchísimo, Silvina, el diálogo, y bueno, será hasta otra oportunidad o hasta que pase la pandemia y nos veamos ahí en el campus de la UCA. Exactamente, sí. Beso grande. En un lugar. Beso grande. Hasta luego.